Hola, mis hermanas, qué gozo poder estar con ustedes hoy. Les cuento que he intentado tal vez unos 4 veces a grabar este estudio bíblico. No es que el estudio bíblico no ha estado preparado y mis notas escritos, no, más bien es que cada vez que empecé a grabar, el Señor me mostró el nivel de ansiedad en mi corazón y no me permitió seguir. ¿Cómo puedo enseñar a ustedes si estoy practicando lo que les voy a animar a no practicar? Entonces cada vez yo tenía que parar. Y por las últimas 2 semanas, el Señor ha estado trabajando fuertemente en mi corazón en esta área de la ansiedad. Y más bien yo recuerdo hace meses atrás, ya 6 meses en enero, que yo había salido a correr, a tratar de empezar de nuevo correr después de 6 meses de no lo haber hecho, que estoy orando y meditando Santiago capítulo 1, donde dice: alégrense en las pruebas, considérese de sumo gozo las pruebas, porque las pruebas provocan y desarrollan en usted perseverancia. Y el Señor, me sentí fuertemente el Espíritu Santo a animarme, a enfocarme este año en aprender a perseverar. Y ya, por supuesto, sabemos que llegó la COVID-19, llegó la quedarse en casa, llegó tantos cambios a nuestras vidas y el Señor sigue llamándome a perseverar. Entonces, el estudio de hoy es el fruto de yo perseverar estas semanas en la ansiedad, no perseverar en la ansiedad en cuanto no dejar la ansiedad, perseverar en escudriñar mi corazón con la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, preguntarme, ¿qué es esta ansiedad que estoy experimentando? ¿Por qué? ¿Y qué hago con ella? Y espero que lo que yo he estado aprendiendo de este pasaje en Filipenses 4, versículo 6, les va a animar en la manera que me está animando. Entonces llego aquí también como estudiante, no como alguien que ya he vencido la ansiedad, ya no me molesta. No, no, no. Yo llego aquí como alguien que está aprendiendo igual a ustedes. Pues hemos estado estudiando Filipenses capítulo 4, y quiero darles rapidito un resumen de lo que hemos visto. Por supuesto, no hemos estudiado todo el libro, pero es muy importante ver todo el libro antes de reiniciar nuestro estudio de Filipenses 4, versículos. Vamos a ir ya con 6 y todavía faltamos 7 y 8. Entonces, desde capítulo 1, Pablo ha estado animando a los filipenses a vivir por Cristo. Él oró en capítulo 1 que ellos podrían crecer en un amor genuino, un amor agape sacrificial, como resultado de un conocimiento verdadero de Dios y vivir en una manera que le glorifica. En Filipenses 2, Pablo nos dio este increíble ejemplo, este increíble modelo de nuestro Dios y Salvador, quien llegó no para ser servido, pero para servir y para dar su vida por nosotros. Animarnos a vivir también como siervas de Cristo. Y estudiamos un poquitito más profundo capítulo 3 en el primer estudio de Filipenses. Si no lo ha visto, les animo a regresar a la cita de YouTube para ver este estudio. Pero en Filipenses 3, Pablo anima a los filipenses, anima a nosotros a reconocer que todos los éxitos que la vida nos podría dar, todos los títulos, todo lo que la vida considere fuente de gozo, fuente de satisfacción, Pablo lo contó como basura en comparación a estar en Cristo, estar redimida por Cristo, justificado por Cristo, pero estar en Cristo, adoptado a la familia de Dios. Él dice que todo lo demás es como basura en comparación a esta increíble realidad de conocerle en su muerte, en su resurrección y en su sufrimiento. También él animaba a los filipenses a reconocer que
Su ciudadanía no está aquí en la tierra. Su fuente de satisfacción no está aquí en la tierra, pero su ciudadanía está en los cielos. Y la misma ánimo, y la misma exhortación aplica a nosotros hoy. Ahora, al llegar al capítulo 4, hemos visto la necesidad de vivir nuestras vidas en Cristo, firmes en Él, buscando la unidad de los creyentes en Él, dando gracias con alegría en Él. Básicamente, en Cristo la vida, las pruebas, las dificultades vuelven a tener un sentido y una esperanza viva. Vimos en el último estudio de Filipenses que la cercanía de Dios, su presencia con nosotros, debe cambiar nuestras actitudes a los demás. ¿Qué quiere decir esto? Pues si hemos sido perdonados, justificados, si hemos recibido la misericordia y la gracia de Dios por causa de Cristo, es la misma perdón, misericordia, gracia y perdón que debemos extender a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Ahora es momento de entrar a nuestro pasaje de hoy. Pablo nos presenta otro mandato. Nada más para mencionar que un mandato en la escritura significa que Dios, primero, quiere que nosotros lo obedecen. Segundo, que hay una habilidad de obedecer porque no va a pedirnos hacer algo que no podemos hacer. Tercer, que normalmente este mandato solamente es posible obedecer en su fuerza, en su poder. Entonces, Pablo nos presenta un mandato más y se encuentra en Filipenses 4, versículo 6. Y yo quiero leerlo en 3 versiones. Es muy importante verlo en esas 3 versiones porque hay una palabra aquí que nos enriquece nuestro entendimiento de la palabra a verlo en las 3 versiones. Entonces, primero vamos a verlo en Reina Valera. Reina Valera dice de Filipenses 4, versículo 6, por nada estés afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y versículo 7, que no vamos a estudiar hoy, nada más voy a leerlo, dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Leamos versículo 6 en Nueva Versión Internacional. Dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruega presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y, de nuevo, versículo 7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, el nuevo traducción viviente dice, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidas. Entonces, el mandato aquí mencionado como no, para nada estés afanosos, no se inquieten por nada, no se preocupen por nada. Mis hermanas, les cuento lo que me confrontaba tratando de enseñar esto hace unas semanas. Dios me está pidiendo lo imposible. Y les voy a contar a ustedes, mis hermanas, aquí Dios les está pidiendo lo imposible. Tal vez te choca este mandato como me choca a mí. No se preocupe por nada. Nada es absoluto. No hay nada en la vida en que debemos preocuparnos. ¿Pero qué? ¿Cómo? Si el afán, si la preocupación, la ansiedad aparece salir sin mi control y sin mi deseo. Un problema de salud en un ser querido, me preocupo. Un problema económica que no veo una solución, me preocupo. Un peligro inminente o posible, hay afán en mi corazón. Un conflicto entre una hermana en Cristo, me inquieta. Entonces, no es que la ansiedad es una emoción predeterminada por circunstancias específicas, es algo predeterminado que no tengo control. ¿Cómo es que Dios
podría mandarme, no estará penosa y más de eso dice para ninguna cosa. Antes de responder esas preguntas, necesitamos a investigar un poco más qué es esta ansiedad, esa preocupación, esa inquietud, ese afán. ¿Qué es? Pues la palabra usada en el texto y traducido en esas 4 maneras diferentes viene de una palabra en griego que literalmente significa arrastrado en diferentes direcciones. Y está directamente relacionado al mente y corazón, juntos arrastrando y controlando mi persona. Me encanta que significado literal y nos pinta, nos dibuja una imagen mental de la ansiedad. Entonces, la primera cosa que me dice es que la ansiedad es activa. Es la conexión entre nuestras emociones, nuestra mente, pensando, meditando y controlando cosas que están fuera de nuestro control. Hasta cuando intentamos convencer a nosotros mismos que está en nuestro control. La ansiedad es una respuesta frecuentemente a otras emociones. Por ejemplo, me presento una situación, yo considero la posible resultado de tal situación, me provocan emociones negativas, si sea ira, si sea miedo, si sea temor, si sea incertidumbre. Y el acto de agarrar de esas emociones negativas con mis pensamientos se convierte en la ansiedad. La ansiedad es activa. Pero también la ansiedad nos habla. Y yo creo que nuestras emociones, no solamente la ansiedad, las otras que yo acabo de mencionar y hay muchísimo más, y inteligencia emocional nos anima a identificar estas emociones y ser sensibles a estas emociones. Y yo creo que esas emociones están hablando algo y revelando algo sobre nuestros corazones. Y nuestra respuesta a esas emociones revelan dónde está nuestra confianza y fuente de gozo y paz. En su libro Cuando Dios llora, la autora Joni Eareckson Tada es una señora que ha sufrido bastante en su vida y ella ya ha convertido ese sufrimiento en una adoración a Dios, sirviendo a los demás. Y ese libro es súper recomendado. Voy a poner un link abajo donde lo puedo encontrar. Se llama Cuando Dios llora. En ese libro dice, emociones son el lenguaje de la alma. Son el grito que da un voz a nuestro corazón. Para entender nuestras convicciones y emociones debemos aprender a escuchar el grito y la llora de nuestra alma. Entonces, mis hermanas, la llamada de una hija de Dios no es ocultar y tratar a esconder o ahogar nuestras emociones, pero buscar de entender lo que nos dice sobre nuestros corazones, que siguen, nuestros corazones, nuestra alma, nuestro ser, sigue en un proceso de transformación. Este proceso se llama la santificación. Y Dios no quiere que nosotros escondemos esas emociones o tratar de frecuentemente nosotros nos ocupamos de otras cosas, encendemos la televisión, comemos más comida, empezamos a limpiar, salimos a hacer ejercicio. Hay un montón de cosas que hagamos para no escuchar nuestras emociones. Recuerda, la ansiedad habla. Las demás emociones también hablan. Entonces, tampoco Dios quiere que nosotros tratamos a esconder o huir de esas emociones. Más bien, Dios quiere que nosotros reconocemos lo que estamos sintiendo y respondemos a ellos con la ayuda de Dios. Es lo que vamos a ver en la segunda parte del versículo 6. Pero el problema el problema mía, le cuento que es mi problema diariamente, es que el viejo hombre, que significa esto básicamente, es nuestra persona antes de conocer a Cristo. Esta persona estaba controlada por sus emociones y deseos. Antes de Cristo, nuestra confianza no era en Dios. Pablo en mismo Filipenses, en capítulo 3, versículo 19,
dice así, yo creo que es una excelente descripción de alguien controlado por su viejo hombre. Dice, hay gente que adoran al Dios de sus propios deseos. Los deseos significa impulsos, está sumamente conectado con las emociones. Lo que tengo, con lo que mis emociones me mandan a hacer, yo lo hago porque mi Dios es mi propio deseo. Y también dice que se orgullecen de lo que es su vergüenza. Las cosas que realmente son una vergüenza, se orgullecen de esto. Es como un niño de 6 años que hace un gran berrinche en público y después sale como que ha hecho la cosa mejor de la vida. Pero no es en vergüenza de esa niña de 6 años hacer tal berrinche. Pero así es nuestro viejo hombre. El versículo sigue y dice, solo piensan en lo terrenal. No tiene ninguna perspectiva eterna, no tiene esperanza viva eterna. Entonces su vida, su pensamiento está controlado por lo terrenal. Pero mis hermanas, nuestra tentación, aunque ahora estamos en Cristo, nuestra tentación es seguir siendo controlado por nuestras emociones. Y nuestras emociones seguir siendo controlado por lo terrenal. En este mundo hay muchísima ansiedad. Más bien es un mundo controlado por la ansiedad. Y el mundo presenta una perspectiva de la ansiedad que realmente, les cuento, es opuesto de la perspectiva de Dios sobre la ansiedad. Básicamente el mundo dice la ansiedad y los efectos que hace a su cuerpo y a su mente, que son reales, son efectos reales, es una enfermedad, es algo médico, es algo científico que tenemos que tratar. Y yo creo que es interesante porque la palabra en inglés de ansiedad es worry, qué fea palabra, ¿verdad? Worry. Y worry tiene sus raíces en una palabra que significa estrangular. Yo no puedo pensar en una mejor descripción de cómo me siento cuando estoy siendo controlada por la ansiedad. Me siento que estoy estrangulando, no puedo respirar. Y sabemos que la ansiedad tiene consecuencias graves en nuestros cuerpos, nuestras mentes. Mis hermanas, ustedes saben que la lista de trastornos de la ansiedad está larguísimo. Realmente vivimos en un mundo controlado por ansiedad y tratado médicamente por su ansiedad. Y la iglesia misma está llena de creyentes luchando con diferentes trastornos de la ansiedad, desde ataques de pánico hasta ansiedad social. El mundo trata la ansiedad como algo científico, algo médico que tiene que ser tratado. Pero Dios dice que la práctica de la ansiedad es pecado. Yo sé que eso es fuerte, yo sé que es difícil, yo sé que tal vez si usted sufre de un trastorno emocional por ansiedad, si sufre de ataques de pánico, está diciendo que cuando tengo un ataque de pánico estoy pecando. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que la Biblia dice que la práctica de la ansiedad es pecado. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos manda no estar ansiosa. Entonces Dios dice que va a darnos lo que necesitamos por dejar de vivir ansiosas. Yo no creo que la emoción de ansiedad, emoción de temor, emoción de ira, en su momento de sentir esta emoción es pecado. No, para nada. Mi respuesta a tal emoción es lo que se lo cambia a pecado. Cuando un creyente empieza a practicar esto es pecado. Y eso es lo que Pablo realmente está haciendo una alerta a la iglesia en Filipenses. Pablo, desde cárcel, con soldados a su alrededor, en una situación sumamente difícil, está diciendo, no sea ansiosa por nada. Un autor, yo creo que me ayudó a entender mi propio pecado, lo describe así. La ansiedad y la preocupación indican una falta de confianza en la sabiduría, soberanía
y poder de Dios. Cuando leí esto hace unas semanas me di cuenta que he estado por bastante tiempo en unas maneras sutiles practicando el pecado de la ansiedad. Entonces, vea, tenemos una contradicción aquí. No sé si se vea como yo lo veo tan claro. Aquí es la contradicción. Cosmovisión del mundo es que si uno sufre de la ansiedad, es un problema médico, tiene que recibir terapia, tratamiento y uno no debe sentirse en ninguna manera culpable de algún pecado. Mientras la Biblia dice, no lo hace, no practica ansiedad. Si lo practica, está desobedeciendo a Dios, entonces es pecado. Y Dios ha prometido a darnos lo que necesitamos para hacer bien. Entonces, hay dos posibilidades. Hay un error en la escritura. Pablo tenía error cuando escribió. La Biblia en esta parte no está inspirado y no podemos tomarlo en serio. Porque sí es verdad. Sí, Cristo nos puede dar lo que necesitamos para no vivir en ansiedad. Y yo voto por este. Yo voto por el último. Yo quiero demostrarles la verdad de la escritura. Pero antes una aclaración importante. Por favor, no toma mis palabras como que tiene que irse ya a tirar sus pastillas para la ansiedad en el inodoro. Tampoco lo toma como que no hay necesidad de buscar ayuda. Nunca debemos enfrentar la ansiedad solas, pero acompañadas. Y más bien yo espero de todo corazón ver más pastores, líderes, mujeres, hombres capacitados en consejería bíblica y más disponibilidad de consejeros bíblicos en América Latina para caminar con este mundo de creyentes y no creyentes controlado por la ansiedad. Entonces, si sos creyente y está sufriendo de un trastorno de la ansiedad, este no es para decirte que para nada sos una terrible persona. Sos una mujer que ha sido perdonado en Cristo. Entonces en esto hay una esperanza increíble. Si ha sido perdonada en Cristo, si tiene una nueva vida en Cristo, entonces lo que Pablo está diciendo aquí, el mandato de no estar ansioso, más bien te da esperanza. Te da esperanza que puede enfrentar ese trastorno y esta enfermedad con una esperanza más poderosa que cualquier pastilla que tiene que tomar en este momento. Tal vez eres una mujer que no sufre de un trastorno de ansiedad, pero no dudo que cada uno de ustedes sufre de ansiedad en alguna manera de otro. Yo no he estado diagnosticado formalmente con un trastorno, pero sufro de fibromialgia, sufro de momentos de depresión en mi vida y sufro de tener una perspectiva frecuentemente negativa que me guía a la ansiedad y la depresión. Y yo he encontrado y estoy convencida que lo que Pablo nos dice aquí, lo que la Biblia nos dice, me da esperanza que yo puedo ir caminando afuera de esta valle de la ansiedad, a caminar en la paz de Dios que guarda mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. Entonces les animo. No pare el video. Seguimos. Y seguimos con la invitación. Hay una invitación para usted que se siente controlada por la ansiedad. Hay una invitación para usted que a vez en cuando entra en la ansiedad. Hay invitación para todos. Y aquí Pablo nos dice, deje de estar ansioso. No dice escóndese la ansiedad y más bien, mis hermanas, tiene que decir que en la iglesia hay un gran error cuando una hija de Dios se siente que no puede responder a la pregunta, ¿cómo estás? Con algo más de, estoy muy bien, Dios está muy bueno. Si su corazón está llena de ansiedad y falta de paz, mis hermanas, en la iglesia necesitamos tener la libertad de decir, estoy luchando. Wow, estoy sufriendo en este momento. Wow, no estoy siendo bien, no estoy caminando con fe en Dios en este momento. Tengo mucha ansiedad. Ora por mí. Necesitamos ser una iglesia transparente, dispuesta de hablar y ser vulnerable uno con los otros. Y la invitación aquí
que Pablo dice es Dios ofreciendo gracia y poder para hacer lo imposible. Imposible, no estar ansioso por nada. Posible en la gracia y poder de Dios. Y esa gracia y poder se encuentra con el acceso que tenemos al trono de Dios. Y es la mejor respuesta a un mundo ansioso. Y quiero presentarlo así, porque yo me paré mucho en esta parte, pero yo estoy como viéndolo al principio, este pasaje, como un pasaje de autoayuda. ¿Ten ansiedad? Vaya a Dios, haga esto, y ya, ¡pum!, va a estar bien. No podemos acercarnos a la palabra de Dios como un libro de autoayuda. Entonces, necesitamos acercar este pasaje, que este pasaje más bien es el Evangelio. Aquí tenemos el Evangelio y les voy a explicar así. Primero cosa que necesitamos ver, que veamos en este pasaje, es la realidad que tenemos en Cristo. Y necesitamos recordar nuestra realidad sin Cristo. Me gustaría llevarles a varios pasajes. Vamos a salir de Filipenses y vamos a ir a 3 diferentes pasajes. El primero que vamos a ver es Efesios 2, 1 a 2. Si quieren buscarlo en su Biblia, yo no voy a leerla, pero voy a hacerle un resumen. Aquí Pablo nos recuerda que éramos antes de conocer a Cristo, antes de que Dios llegó en su gracia para darnos fe en su Hijo Jesucristo y su obra sacrificial para nosotros en la cruz. Éramos muertos en nuestro pecado, y él hace una descripción de qué significaba para nosotros estar muerto en nuestro pecado. Dice que vivíamos controlados por nuestros deseos, y de nuevo eso es parecido a lo que dice en Filipenses 3. Su Dios era sus deseos, controlados por nuestros deseos. Eso significa que nuestra única fuente de satisfacción era satisfacer los deseos de nuestras emociones y mente. Pero mis hermanas, si ustedes recuerden, como yo lo recuerdo claramente, siempre era una fuente seca. Y a tomar de este pozo, nada más nos dejó más sediente y insatisfechas. Así era nuestra condición. Un tierra listo para la ansiedad. También en versículo 12 de capítulo 2 dice algo fuertísimo. Dice que éramos sin esperanza y sin Dios en este mundo. Mis hermanas, nada más escuchar esto me entristece a pensar en mis hermanos y hermanas en Cristo que no conocen a Cristo, que son sin esperanza y sin Dios en este mundo. Esto es donde crece la verdadera ansiedad. Esas personas deben ser ansiosos. Pero nosotros, no, todo ha cambiado para nosotros. Usted sabe que después del versículo 1 y 2 en Efesios 2, Pablo expresa la misericordia de Dios, de extendernos una gracia tan abundante que nos dio la habilidad de poner nuestra fe en Él, no por obras para que nadie podría jactar. Y quiero nada más leerle el versículo 13. 13 dice, pero ahora, por la sangre de Cristo, hemos sido adoptados a la familia de Dios y tenemos paz con Él. Entonces, si antes, sin Cristo, éramos sin paz, sin Dios en este mundo, sin esperanza, muertos en nuestro pecado, controlados por los deseos de nuestra carne, tomando de un pozo seco, ahora tenemos paz con Dios. Ahora tenemos libertad de llamarle Padre. Todo ha cambiado. Y también tenemos un sacerdote. Cristo está llamado en el libro de Hebreos y en muchas otras partes de la Biblia sumo sacerdote. Si recuerden, en el Antiguo Testamento, un sacerdote tenía que entrar solamente uno al año al Santo de Santos con una cuerda en el caso de que tenía pecado, y entrar a la presencia de Dios y muere instantáneamente por un pecado no confesado. Pero cada año tiene que entrar para ofrecer sacrificio por el pueblo de Israel. Pues llegó a Cristo, Dios encarnado, y Cristo como
una oveja sin mancha se murió por nosotros, sin pecado. Él hizo lo que ningún sacerdote y ningún sacrificio podría hacer. Y ya la Biblia dice que Él es nuestro sumo sacerdote. Y en Hebreos 4, 15 a 16 dice, ahora por causa de Cristo, nuestro sumo sacerdote, dice este pasaje que tenemos una invitación abierta a huirnos al trono de Dios. Y lo llama trono de Dios, el trono de gracia. No para venir y estar condenados. Ninguna persona de Israel podría entrar el santo de santo a la presencia de Dios sin morir instantáneamente. Pero nosotros, por causa de Cristo, tenemos acceso no para la condenación, pero dice esto, escucha mis hermanas, dice, para recibir gracia y ayuda en nuestra necesidad. Unos versículos anteriores dice que tenemos un sumo sacerdote que puede entender a nuestra debilidad, porque estaba en carne con nosotros, no pecó, pero entiende nuestra debilidad. Y ya tenemos acceso al trono de gracia para recibir en nuestra debilidad lo que necesitamos. Eso, mis hermanos, es las buenas nuevas. Ese es el evangelio. Y también, mis hermanas, tenemos un defensor y sabemos que en el momento que Dios nos salvó, nos selló el contrato de nuestra salvación con el Espíritu Santo. Dios, el Espíritu, mora en nosotros por medio de la fe. Romanos 8 habla que por medio del Espíritu Santo, nuestros espíritus gimen, Abba, Padre. Nosotros podemos identificarnos como hijas de Dios. Y Romanos 8:15, Pablo reconoce que hay momentos de tanta angustia y sufrimiento en nuestros corazones que ni tenemos palabras para decir cuando entramos al trono de Dios. ¿Y qué dice en este pasaje? Dice que el Espíritu Santo también nos ayuda en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros en nuestra necesidad. Tenemos un defensor. Mis hermanas, ya cuando regresamos a este pasaje, cuando venimos de nuevo a Filipenses 4, versículo 6, yo quiero que ustedes lo vean como ahora lo veo, como un mensaje del Evangelio, de buena noticia, que ya no tengo que estar controlado por los deseos de mi carne. No tengo el poder de solucionar los problemas de este mundo ni de mi vida. Pero ahora, por causa de Cristo, tengo acceso a Dios que sí está en control. Sí tiene la solución. Sí tiene todo lo que necesito en medio de la incertidumbre, en medio de la prueba. Es una invitación a ir con toda mi carga. Pero quiero aclarar, en ninguna parte de este pasaje dice, lleve sus peticiones a Él para recibir lo que usted quiere. Y ese es uno de nuestros errores. Si la ansiedad frecuentemente, si no siempre, es una clama de que necesito esto, quiero esto, tengo que arreglar esto, y si no, no puedo tener paz. Y ese es el clamor de mi alma en la ansiedad. Y yo acerco a Dios demandando, denme esto para que yo pueda tener paz. Ese no es lo que el pasaje está diciendo. No, aquí tenemos una invitación a dejar los pozos secos y ir al pozo que está llena del agua de vida. Nos invita a beber del agua de vida que procede de la cruz y la tumba vacía. Nos invita a ir al trono de Dios para encontrar ahí nuestro gozo y satisfacción. Esta invitación con las palabras oración y petición significa que podemos ir con honestidad y presentar a Dios, a nuestro Padre, los dolores, los temores, las ansiedades de nuestro corazón. Pero Dios, cuando Dios nos da un mandato, Él nos pide decidir ansiedad y control o paz. Nos pide decidir. El mandato de no estar ansioso significa que tengo que tomar una decisión. Atrás de toda ansiedad hay una mentira que necesito algo más que Dios para tener paz.
Mi felicidad y paz depende en una solución que al final de cuentas, sin embargo, mis intentos de controlar depende en algo que está en las manos de Dios. Muchísimas veces, yo sé, en mi caso, la ansiedad tiene su raíz en el temor. Si Dios no responde a mis peticiones, yo no creo que puedo vivir. Si Dios no me da lo que yo creo que es esencial, no sé qué voy a hacer. Si Dios no quita esta cosa, no puedo más. Si Dios no hace lo que yo juzgo es bueno y es justo, ya no. Detrás de todo eso es la mentira que Dios no es suficiente, que Dios no es bueno, que Dios no es confiable. Y la llamada de Pablo en versículo 6 es muy claro. Yo quiero expresar esta llamada de, en todo momento, irse a Dios con oración, con ruego, dando acción de gracia. Quiero explicarlo así. Primero hay un cuándo. Hay un cuándo. Y dice cuándo. ¿Cuándo irme al trono de Dios? En toda ansiedad, en toda emoción negativa, antes de empezar de agarrar y estar arrastrado por esas emociones, el mandato es ir en este momento al trono de Dios. Es un eco a la llamada de Pablo de orar sin cesar. Es una declaración de dependencia total en Dios. Es un acto de humildad, de reconocer las inquietudes de mi corazón y en vez de meditar más en ellos, o como yo frecuentemente hago, en vez de huir de ellos, en vez de dejar de desarrollar ansiedad en mi corazón, inmediatamente acercarme al trono de Dios. ¿Cuándo? En toda emoción negativa, en todo momento de la ansiedad. Y ya hay un cómo. Hay un cómo. Y voy a responder este cómo con 3 R's. Primero, ¿cómo acercarme a Dios? Tengo que acercarme a Dios reconociendo quién es Él. Esta palabra oración está sumamente conectado con la adoración. Pensamos en oración y normalmente pensamos en súplica, pero esta palabra específicamente está más como conectado con adoración, adorar a Dios. Entonces, la primera cosa que tengo que hacer, porque recuerda, la guerra está pasando aquí, mi mente, mi corazón, todo pasando aquí. Primera cosa, reconocer quién es Dios. Orando, hablando a Él, diciendo quién es Él, recordando de su poder, recordando de su misericordia, recordando de su soberanía. No importa si emocionalmente no me siento así en el momento. Esto no importa. No importa si en mi alma estoy diciendo, no, confío en Dios. No. Yo voy a declarar lo que yo he conocido en el pasado, en momentos buenos, a saber es verdad. En ese momento oscuro, yo voy a declararlo porque yo sé es verdad, aunque no me siento. Eso es un acto de reconocer quién es Dios. Segunda parte de acercarme a Dios es rendirme a Él. Y este es donde dice con ruego, hacerle conocer todo, dejar de agarrar unas partes por ese miedo que si lo dejo, tal vez si no me da, y mi vida ahora va a ser miserable, o tal vez si da, Dios hace mi peor pesadilla, ¿cómo sobrevivo? No, rendirme a Él, contarle todo eso, mis temores, mi ira, mi dolor, hacerle conocer lo que yo quiero. Y está bien hacerlo. Señor, yo quiero que me responda a esta situación así. Pero también confesar al mismo tiempo nuestro pecado de control. Y hacerle conocer que quiero confiar en Él y en su control perfecto y su amor soberano. Mis hermanos, les cuento que en esos días a ver mi país de Estados Unidos tan afuera de control, el pecado surgiendo en maneras espantosas. Parte de mi ansiedad ha sentido esta sensación que puedo hacer, no puedo hacer nada.
¿Por qué Dios está dejando esto pasar? ¿Por qué la gente está rezando? Todo esto, ¿por qué? ¿Por qué? No puedo. Y he necesitado esforzarme. Leer el Salmo 2. Dios está en los cielos y se ríe en las personas que están aquí en la tierra y dice, Dios no va a hacer nada. Tenemos un Dios justo. Y yo puedo confiar en Él. Pero he necesitado predicar esto a mí misma, decirme y decir a Dios, Señor, yo sé que puedo confiar en ti. Ayuda a mi falta de fe. Y con cada confesión de mi falta de fe, con cada confesión de mi deseo de controlar, he reconocido la gracia de Dios de mostrarme que confiar en Dios es todo lo que necesito. Y en esto hay verdadera paz. Tenía que rendirme, dejar de controlar, reconocer quién es Dios, rendirnos a Él. Y finalmente, el último es sumamente importante. Acabo de leer de ese libro, Dios llora, un capítulo sobre contentamiento y todo tiene que ver con este último punto y es recordar. Dice el pasaje con acción de gracias. Con acción de gracias significa recordar que lo que me está pasando en este momento, esta burbuja terrenal, donde mi ansiedad está floreciendo afuera de control, no es la única verdad. No es la verdad realmente. En medio de reconocer quién es Dios, de rendirme a Él, confesar mi ansiedad y todas mis emociones a Dios, me llama a recordar su bondad, a recordar todo lo bueno que ha hecho en mi vida, a recordar las bendiciones de mi vida. Tenemos tantas cosas para dar gracias, que en medio de la ansiedad se florece descontentamiento. Somos insatisfechos, se olvidamos todo lo bueno que Dios ha hecho para nosotros. Y en este pasaje, Pablo está diciendo, suave un momento, deje de estar ansiosos y no sean ansiosos para nada, más bien en este momento de todo empezar a florecer, irse al trono de Dios, recordar toda su bondad, toda su misericordia, todo su amor, dando gracias. Significa y normalmente implica dejar de quejarnos, dejar de lamentar y empezar a gozarnos en el Señor. Reconocer quién es Dios. Rendirnos a Él, confesando nuestro control, haciéndole conocer todo lo oscuro de nuestro corazón y recordar con acción de gracias su bondad. ¿Y cuándo lo hacemos? En todo tiempo que florece esta ansiedad, esta inquietud, este afán en nuestros corazones. Tal vez está haciendo la misma pregunta que yo hice la semana pasada y hace 2 semanas. Pero no me siento a hacer esto. Yo no quiero, más bien, por alguna razón, esta carne mía, yo quiero bañarme en esta ansiedad y esta depresión y esta frustración. ¿Qué tal si se siente falsa ir a Dios así? Te animo a hacer lo que estaba haciendo. Y el único razón que puedo sentarme aquí, enseñar esto a ustedes. He estado diciendo todo esto a Dios. He estado confesando todo esto a mi Padre fiel, a quien yo puedo acercar, recuerda, sin condenación. Él dice en Hebreos, acercarse para recibir gracia y ayuda en nuestra necesidad. Entonces, cuando mis emociones han sido totalmente opuesto de mi verdadera identidad en Cristo, esto misma cosa he estado confesando a mi Señor y pidiéndole quitar las lentes oscuros y ponerme unas lentes de ver verdaderamente su bondad, su poder, su control, su soberanía. Les animo, si no te sientes que puede hacer esto, hágalo, sin sentir hacerlo. No necesitamos hacer cosas solamente por sentirlo. Hagámoslo en obediencia y confesar a Él el deseo de caminar en fe, el deseo
de dar gracias, el deseo de reconocer y paso de paso obedece. Pedirle ayuda a perseverar hasta cuando sus emociones corresponden con lo que es verdad. Y también, mis hermanas, podemos dar gracias por la misma prueba. Tenemos que dar gracias por la prueba. Yo puedo dar gracias por mis 2 semanas oscuros. ¿Por qué? ¿Por qué dar gracias por esas semanas de ansiedad? Porque esta ansiedad me esforzó acercarme al trono de gracia para recibir ayuda y gracia en mi necesidad. Mis hermanas, yo quiero cerrar orando por ustedes, orando por nuestras mentes y corazones. Siguiente versículo dice: hacer esto, la paz sobrenatural de Dios guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Y el versículo después de esto, versículo 8, es otro mandamiento sobre cómo caminar bien. Recuerde que ese no es un versículo de ayuda, autoayuda, no es un versículo de una receta rápida para curar todo. No, esta es una relación con nuestro Dios. Y esta relación es Dios obrando en nosotros mientras nosotros obedecemos. Y vamos a seguir en las semanas siguientes a ver versículos 7 y versículos 8. Quiero orar por ustedes. Señor, yo quiero dar gracias por cada mujer que ha estado escuchando hoy. Quiero darte gracias por mis semanas de ansiedad, mis días de depresión, mis momentos tristes en que he dudado de todo. Y gracias porque sé que soy tu hija, Señor. Has estado clamando en mi corazón que soy hija de Dios, que eres mi Padre y que tengo libre acceso. Sin embargo, no sentir emocionalmente que sí. Gracias por darme la fuerza de obedecer y acercarme. Yo pido esta misma cosa por mis hermanos en Cristo. Que ellos no obedecen a estas emociones falsas, a estas mentiras, estas emociones que hablan mentiras a ellos, sus corazones y mentes. Pero ellos deciden acercar en fe a tu trono, no para ser condenadas, pero para recibir gracia y ayuda en su necesidad. Si hay una mujer que ha estado escuchando, que no ha llegado a entender esta increíble gracia dada por Cristo Jesús, yo pido que ella pueda entender que su pecado merece muerte, pero que Cristo tomó este castigo, muriendo en la cruz por ella, resucitando, para que ella pueda tener vida eterna y esperanza real. Ayudarnos, Señor, a caminar en fe y guardar nuestros corazones con esta paz sobrenatural. Guardar nuestras mentes con esta paz sobrenatural y ayudarnos a perseverar viviendo nuestras vidas en ti y para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanas, que pasen una linda fin de semana. Les animo a perseverar.